Hola a todos y bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan en este análisis especial para The Monday Market. Hoy vamos a meternos de lleno a revisar qué está pasando en los mercados financieros. Nuestro objetivo, como siempre, es puramente educativo y de entretenimiento. Muy importante. Esto no es asesoría financiera, ¿eh? Efectivamente. Y vaya que estamos en un momento interesante. La semana pasada, fíjate, los mercados allá en Estados Unidos, pues anduvieron coqueteando con máximos históricos. Algunos de hecho los alcanzaron. Sí, esa narrativa de la inteligencia artificial sigue pegando fuerte, ¿no? Totalmente. Ese es el motor principal. Pero ahora se suma, y con bastante fuerza, la idea de que la Reserva Federal, la Fed, ya merito empieza a bajar las tasas de interés. Hay mucha expectativa ahí. Suena bien eso de bajar tasas, pero ¿el panorama no se ve tan claro o sí? Hay como señales encontradas. Exacto, no es tan lineal. Por un lado tienes esa inflación que, bueno, se resiste a bajar del todo. Y por otro, ojo, el mercado laboral ya empieza a mostrar, pues, ciertas debilidades. Ajá. Y claro, agrégale las tensiones geopolíticas que nunca faltan. Todo apunta a que la reunión de la Fed de esta semana va a ser crucial. Sí, todos los ojos sobre la Fed ahora mismo. Definitivamente. Es el epicentro. Para tratar de entender todo este relajo, vamos a dividir el análisis en dos bloques, ¿te parece? Me parece perfecto. Adelante. Primero, vamos a darle una buena repasada a lo que pasó la semana pasada, del 8 al 13 de septiembre, los datos, los movimientos clave. Y después, ya miramos hacia adelante. ¿Qué podríamos esperar esta semana, que arranca hoy, 15 de septiembre, y cuáles son los puntos a vigilar? Excelente hoja de ruta. Entonces, empecemos con la retrospectiva. ¿Cómo les fue a los índices principales en Estados Unidos la semana pasada? Pues mira, el S&P 500 tuvo una buena semana, ¿eh? Subió más o menos un 1.33%, cerró ahí por los 6.584 puntos, nuevo máximo histórico. El Nasdaq, que es más tecnológico, se quedó un poco más, digamos, lateral, prácticamente plano, una caída muy leve, del 0.10%. Cerró sobre los 21.700. Ok, máximos en el S&P 500. Pero, ¿fue una subida generalizada o seguimos con esa concentración en unos pocos nombres? Ya sabes, los gigantes. Es la pregunta del millón, ¿verdad? Y la respuesta es que la dependencia de los famosos 7 magníficos sigue siendo muy marcada. Fíjate, si ves la foto del viernes, la amplitud del mercado, o sea, cuántas acciones subieron contra cuántas bajaron en el NYSE, fue negativa. Más papeles bajaron. No es tan buena señal eso. No ideal, pero si miras la semana completa, sí hubo una ligera mejora en la participación interna. El porcentaje de acciones que están por encima de su promedio de 200 días sí subió, tanto en el S&P como en el Nasdaq y también en el Russell 2000. Ah, qué bueno que mencionas al Russell 2000, el de las empresas pequeñas, ¿no? Que suele ser como un termómetro de la economía real y de qué espera el mercado de las tasas. ¿Ese cómo anduvo? El Russell avanzó muy poquito, apenas un 0.18% en la semana. Se mantuvo ahí, consolidando alrededor de los 2.400 puntos. Es buen nivel ese. Es el más alto del año, sí. Pero ojo, todavía está por debajo de su récord histórico, el de diciembre de 2024, que andaba por los 2.466. Y como bien dices, es súper sensible a lo que se espera que haga la Fed. Muchísimo. ¿Y en Europa? Allá sí se unieron a la fiesta de los máximos. No realmente. Europa estuvo más bien lateral, sin grandes fuegos artificiales. El IBEX 35 de España, por ejemplo, tuvo un desempeño un poquito más flojo que el resto, en parte por su composición sectorial, ¿sabes? El peso de los bancos y eso. Y en general, vimos debilidad en sectores que se consideran defensivos. ¿Cómo cuáles? Utilities, o sea, empresas de servicios públicos, salud, consumo básico, esos anduvieron débiles. Entiendo. Oye, y en este escenario de máximos, pero con señales medio raras, ¿qué pasó con la volatilidad? El VIX, el famoso índice del miedo. Pues fíjate que ahí estuvo una de las sorpresas. El VIX se mantuvo súper tranquilo. Demasiado, dirían algunos. Cerró cerca de 14.76. Eso es una caída semanal de casi el 1.9%. Muy bajo. ¿Tan bajo? ¿Qué significa? ¿Que nadie tiene miedo o qué? Pues hay dos lecturas posibles, ¿no? O es complacencia, o sea, la gente está demasiado confiada y eso puede ser peligroso, o es que de verdad hay una confianza muy sólida en que la Fed va a hacer exactamente lo que el mercado quiere esta semana. Ya veremos cuál es. Hablabas de la concentración.
Supongo que la inteligencia artificial sigue siendo la reina del baile. Totalmente. La IA es la narrativa dominante. El motor principal. Y la concentración en unas cuantas acciones es brutal. Vimos movimientos espectaculares. Oracle, por ejemplo, ¿Qué pasó con Oracle? reportó resultados. Y más allá de las ventas o ganancias del trimestre, lo que dejó a todos con la boca abierta fue el dato de RPO, Remaining Performance Obligations. ¿Qué es eso exactamente? Son básicamente los ingresos futuros que ya tienen contratados. Pues ese dato se disparó un 359% comparado con el año pasado. Llegó a 455,000 millones de dólares. ¡Una locura! Órale, 359% en contratos futuros. Eso sí que es una señal de que esperan crecer muchísimo la nube, ¿no? Exacto. Es una señal potentísima. Una barbaridad. De hecho, la acción de Oracle llegó a subir un 25% en la semana. Imagínate, Larry Ellison fue por unas horas el hombre más rico del mundo. No me digas. Sí. Luego, corrigió fuerte el viernes, ¿eh? Cayó como 3.8%. Un recordatorio de que hay mucha volatilidad, incluso en las estrellas. Claro, subidas así no son para siempre. ¿Hubo otros nombres importantes en IA que se movieran mucho? Sí, hubo varios. Broadcom, por ejemplo, subió como un 9% en la semana. Se confirmó un pedido enorme de 10,000 millones de dólares en chips de IA. Y además suenan rumores de que podría asociarse con OpenAI. Interesante. También Nebius, el ticker es NBIS, anunció un acuerdo gigantesco con Microsoft. 17,400 millones de dólares para servicios de nube relacionados con IA. Y Nvidia, la que todos preguntan siempre. Nvidia también subió, alrededor de un 6.5% en la semana. Salió una noticia de que chance y le aprueban exportar sus chips H20 a China, que es un mercado, clave. Ajá. Curiosamente, algunos análisis técnicos dicen que la acción podría estar entrando en una fase más lateral, como que necesita tomar un respiro después de tanta subida. Claro. Oye, y no puedo dejar de preguntar por Tesla y Apple. ¿Ellos qué onda? Tesla, fíjate, tuvo una semana espectacular. Subió casi un 13%, un 13%. Wow. Microsoft también, impulsada por todo el tema de IA, pero Apple fue la nota discordante. Terminó la semana en negativo. ¿En serio? ¿A pesar de que lanzaron iPhones nuevos y todo? Sí, parece que sigue esa percepción. Yo digo que es discutible, ¿eh? Pero bueno, la percepción de que se está quedando atrás en la carrera de la IA. Y además, se habló de un retraso del iPhone Air allá en China. Uf, con estos movimientos tan bestias y esta concentración tan marcada, la pregunta es inevitable. ¿Estamos en una burbuja de IA? ¿Es sano que tan poquitas empresas jalen tanto al mercado? Es el debate del momento, sin duda. Hay argumentos para pensar que sí, que las valoraciones están altísimas y la concentración siempre es un riesgo. Pero por otro lado, es innegable que la IA es una tecnología que va a cambiar todo. El potencial económico es gigantesco. No hay respuesta fácil, la verdad. Hay que estar analizando constantemente. De acuerdo. Dejemos la IA tantito y vayamos a los datos macro que movieron el piso la semana pasada. Inflación y empleo. ¿Qué nos dijo la inflación de agosto? Aquí tuvimos cifras que dieron de qué hablar. El IPC, el índice de precios al consumidor general, subió 0.4% en el mes, más del 0.3% que se esperaba. Fue el salto mensual más grande desde enero. Y si lo ves año contra año, la inflación quedó en 2.9%, también un poquito arriba del 2.8% esperado. ¿Y qué fue lo que más subió de precio? Pues los sospechosos comunes, la vivienda, los alimentos, la energía. La gasolina subió 1.9%, pero también, ojo, vimos saltos importantes en tarifas aéreas, 3.8% arriba, y la ropa 1.2%. ¿Podría ser por los aranceles? Algunos analistas creen que sí, que el impacto de los aranceles recientes podría estar influyendo en algunas de estas subidas. Es una posibilidad. Luego está el IPC, subyacente, que es el que más mira la Fed porque quita alimentos y energía, que son muy volátiles. Ese subió 0.3% mensual, justo lo esperado. Pero la tasa anual, esa se fue a 3.1%, arriba del 3.0% esperado. Y es un nivel más alto en 5 meses. Ok, subyacente un poco arriba. Pero espera, para complicar las cosas, el IPP, el índice de precios al productor,
que mide la inflación para las empresas, ese dio una sorpresa a la baja. Cayó 0.1% en el mes, cuando se esperaba que subiera 0.1%. Primera caída desde abril. A ver. Entonces, el consumidor paga más, pero al productor le bajan los costos. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo lo leyó el mercado? Pues, mira, la lectura que pareció ganar terreno fue que la sorpresa del IPC, la del consumidor, era algo más temporal, quizás por esas tarifas, ¿no? Y no tanto un rebrote fuerte de inflación. El dato del IPP a la baja como que reforzó esa idea. Ajá. ¿Y el resultado? Que las apuestas sobre la Fed se ajustaron. La probabilidad de que bajaran 50 puntos básicos, ¡pum!, se redujo muchísimo. Y se consolidó la idea de que van a ser 25 puntos. No hubo pánico, ¿eh? Los bonos, tranquilos. Y el dólar, de hecho, terminó la semana más débil. Qué interesante cómo el mercado interpreta todo. Vayamos ahora al mercado laboral, que ahí también hubo noticias. De impacto, dijiste. Uf, ¿y qué impacto? La revisión anual de datos de empleo que hace el BLS, el Bureau of Labor Statistics, fue una bomba. Haz de cuenta que dijeron, ¿se acuerdan de todos los empleos que dijimos que se crearon entre abril de 2024 y marzo de 2025? Sí. Pues quítenle 911,000 empleos menos de lo que habían reportado. Un recorte grupal, mucho más grande de lo esperado. 911,000 menos. Es muchísimo. ¿Y eso qué implica? ¿Que los datos no son confiables o qué? Implica principalmente que hay que tomar los datos mensuales de empleo con pincitas, con mucha cautela. Si las revisiones después son tan bestiales, pues la foto inicial puede ser engañosa. Genera dudas sobre la fiabilidad en tiempo real de uno de los indicadores que más mira la Fed y el mercado. Definitivamente. ¿Hubo más datos de empleo esa semana? Sí, y apuntaban en la misma dirección, enfriamiento. Las peticiones iniciales de subsidio por desempleo, las que salen cada semana, dieron un salto feo, hasta 263,000. Se esperaban 235,000. Es el nivel más alto desde octubre de 2021. Y me imagino la reacción del mercado, la clásica de malas noticias económicas son buenas noticias para las acciones, ¿no? Porque acerca los recortes de tasas. Y exactamente, esa fue la lectura predominante. Estos datos laborales más débiles se vieron como un argumento más para que la Fed, pues, no lo piense dos veces y baje las tasas esta semana. Refuerzan la narrativa dovish, la de que vienen recortes. ¿Qué otros datos salieron por ahí, de sentimiento o económicos? Hubo un poco de todo, la verdad. La confianza del consumidor de la Universidad de Michigan cayó a 55.4. Es el mínimo desde mayo. Y sus expectativas de inflación a 5 años subieron tantito, a 3.9%. Pero por otro lado, el optimismo de las pequeñas empresas, el del NFIB, subió a 100.8, máximo desde enero. O sea, unos pesimistas y otros optimistas. Exacto. Y el modelo GDP Now de la Fed de la Atlanta, que estima el PIB, revisó para arriba su pronóstico del tercer trimestre. Ahora espera un crecimiento del 3.1%. Datos mixtos, como decíamos al principio. Un poco de todo. ¿Y el ánimo de los inversionistas? ¿Cómo andaba? El indicador de miedo y avaricia, el Fear and Greed, siguió en zona neutral, en 54. Pero fíjate qué curioso. La encuesta de la AAI, la de los inversionistas individuales, mostró un pesimismo muy alto. Casi el 50% se declararon bajistas. La mitad bajistas. Casi. Y eso, históricamente, muchas veces funciona como una señal contraria. O sea, cuando el pequeño inversor está tan pesimista, a veces el mercado está a punto de subir, es una señal potencialmente alcista. Los flujos de dinero también dieron pistas interesantes. Bank of America reportó entradas muy fuertes a fondos de dinero, a cash, como 66,000 millones de dólares, y también a bonos, 17.9 mil millones. ¿Y acciones? Ahí hubo salidas netas, por 9.9 mil millones de dólares en acciones globales. Fue la primera semana de salidas netas en ETFs globales en 4 meses. Eso sugiere que a pesar de los máximos, hay gente sacando dinero, ¿no? Tomando ganancias o esperando. Exacto, como que hay cautela ahí debajo de la superficie. Entendido. Pasemos a otros mercados. Bonos, divisas, criptos. ¿Qué fue lo más relevante ahí? El bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años cerró la semana un poquito abajo, sobre el 4.07% de rendimiento.
Parece que el nivel del 4% está funcionando como un soporte psicológico importante. El mercado ya tiene metido en el precio ese recorte de 25 puntos de la Fed. En Europa sí vimos algo de tensión en los bonos de Francia. Hay riesgo de que les bajen la calificación crediticia. Fitch lo mencionó. Y bueno, la situación política y la deuda ya no ayudan. ¿Y el dólar? Siguió débil. Sí, el índice DXY, que mide al dólar contra otras monedas, siguió para abajo. Cerró cerca de 94.5. El euro, por el contrario, se fortaleció. Subió 0.75% contra el dólar nada más el viernes. Y el franco suizo también fuerte, como refugio. ¿Y las criptomonedas? Mencionaste que les fue bien. Sí, tuvieron una semana muy positiva. Bitcoin subió como 4.5%, ya anda rondando los $116,000. Pero Ethereum fue la estrella. Subió casi 9.4%, superó los $4,700. Órale, ¿por qué Ethereum tan fuerte? Parece que por el impulso de DeFi, las finanzas descentralizadas. Pero en general se ve a las cripto como posibles ganadoras si la Fed baja tasas y el dólar sigue débil. Además, sigue creciendo mucho el interés en la tokenización. Tokenización. ¿Qué es eso? Es básicamente representar activos del mundo real como bonos, inmuebles, arte, en formato digital, en blockchain. Gestoras enormes como BlackRock están metidísimas explorando eso. Tiene mucho potencial. Suena interesante. Para cerrar el repaso de la semana pasada, ¿algo de geopolítica u otros temas? Pues la tensión subió en Europa del Este. Hubo un incidente con drones rusos en Polonia y maniobras militares conjuntas de Rusia y Bielorrusia muy cerca de la frontera. Esto le dio un empujón a las acciones de defensa. Por ejemplo, la italiana Leonardo subió fuerte, un 9.3% hace poco. Mientras tanto, los esfuerzos por la paz, pues, estancados. Es complicado. ¿Algo más fuera de ese foco? Seguimos atentos a Francia. La inestabilidad política y la preocupación por su deuda, que es altísima, más del 117% del PIB, pues siguen ahí. El petróleo también subió fuerte el viernes, como unos 60%. Le afectaron temas geopolíticos como la presión de Trump para sancionar a India y China por comprar petróleo ruso, y también las tensiones entre Rusia y Polonia. ¿Y el oro? Sigue brillando. Subió un poquito el viernes, 0,23%. Sigue cerca de máximos históricos. Pero algunos análisis técnicos dicen que está sobrecomprado a corto plazo. Chance y veamos una toma de beneficios si se acerca a los $3,540 o $3,700 la onza. Aún así, le ayuda a la búsqueda de refugio y que hay mucha liquidez. Vaya repaso. Una semana llena de información. Ahora sí, vámonos al bloque 2, luces largas, que nos espera esta semana del 15 al 20 de septiembre. Y bueno, el evento principal está clarísimo, ¿no? La decisión de la Fed. Sin la menor duda. El miércoles 18 termina la reunión del FOMC, el comité de la Fed, y el mercado está, pues, prácticamente convencido de lo que va a pasar. La probabilidad que le dan los futuros a un recorte de 25 puntos básicos, o sea, un cuartito de punto, anda entre el 85 y el 93%. Altísima. Es altísima, sí. Casi un hecho. Pero, ¿qué otros escenarios hay, aunque sean menos probables? Y sobre todo, ¿qué tenemos que mirar con lupa el miércoles? Bueno, las alternativas son: 1, que hagan una pausa, o sea que no muevan las tasas. El mercado le da como un 10% de probabilidad a eso. O 2, un recorte sorpresa más grande, de 50 puntos básicos. A eso le dan solo un 5% de probabilidad. Muy bajo. Ok. ¿Y el miércoles qué es lo importante? Hay varias cosas clave. Primero, obvio, la decisión sobre las tasas. Sale a las 2 p.m. hora del este. Segundo, el comunicado oficial. Hay que buscarle los cambios en el lenguaje. Cómo ven la economía, la inflación, los riesgos. Cada palabra cuenta. Tercero, las nuevas proyecciones económicas, el CEP y el famoso dot plot. A ver, recuérdanos rápido qué es el dot plot y por qué todos lo miran tanto. Claro, el dot plot es un gráfico. Cada miembro de la Fed pone un puntito indicando dónde cree que van a estar las tasas de interés en el futuro, a finales de 2025, 2026, etc. Te da una idea visual de si hay consenso, si esperan más recortes, cuántos, y si hay divisiones. Se espera que haya 1 o 2 miembros que voten en contra del recorte, los más halcones, los que prefieren tasas altas. ¿Entendido? ¿Y qué más? Y cuarto, fundamental, la rueda de prensa del presidente, Jerome Powell, empieza a las 2:30 p.m. Su tono,
cómo responde las preguntas sobre qué van a hacer después, sobre el impacto de aranceles, sobre qué necesitan ver para volver a actuar. Eso va a ser crucial. El mensaje entre líneas. ¿Y cómo crees que reaccionarían los mercados a cada escenario? Si sale lo esperado, los 25 puntos. Si salen los 25 puntos, chance y vemos un respiro de alivio al principio. Pero aguas, existe el riesgo de vender con la noticia. O sea, Las empresas del Russell 2000. Ahora, si la Fed sorprende y hace una pausa, no recorta, eso sería un shock negativo. Podríamos ver una corrección más fuerte, más de ese 3-5%, y el VIX seguro se dispararía por arriba de 20. ahí todos a buscar refugio, ¿no? Exacto. Refugio en sectores defensivos y en bonos. Y si la sorpresa es al revés, que recortan 50 puntos. Fiesta. Al principio sí, podría haber un rally eufórico, pero rápido vendrían los miedos de, ¿por qué recortan tanto? ¿Acaso ven una recesión? Generaría muchísima volatilidad. El oro podría salir ganando en ese escenario. Queda claro. Aparte de la Fed, ¿qué otros datos económicos importantes tenemos esta semana? Pues es una semana movidita también en datos. Hoy lunes, el índice manufacturero Empire State. Mañana martes es un día clave antes de la Fed. Salen las ventas minoristas, dato súper importante. Además, producción industrial, inventarios de negocios y el índice del mercado de vivienda NAHB. ¿Ok? ¿Y después de la Fed? El miércoles, junto con la Fed, salen datos de permisos de construcción, inicios de vivienda e inventarios de petróleo. El jueves, las peticiones semanales de desempleo, para ver si sigue la tendencia al alza. También el índice Philly Fed, indicadores líderes e inventarios de gas natural. ¿Y el viernes? El viernes está más tranquilo en cuanto a datos nuevos, pero seguro seguiremos viendo reacciones a la Fed y quizás discursos de otros miembros del comité. Y desde el punto de vista técnico y de flujos, ¿en qué hay que fijarse? Hay varios niveles y factores. En el S&P 500, el soporte importante está en la zona de 6.500-6.520. La resistencia arriba en 6.600-6.650. El RSI, el indicador de fuerza, está alto, pero todavía tiene espacio. Para el Russell 2000 hay que vigilar la resistencia de su máximo histórico allá por los 2.466. El VIX volverá a niveles más normales de 16-18 o veremos un pico si hay sorpresa. Estando tan bajo, la verdad, ofrece una oportunidad asimétrica. ¿Y el dólar? El DXY seguirá bajando hacia el soporte de 94.0 o rebotará hacia 96.0 si la Fed suena menos dovish, menos inclinada a bajar tasas de lo que se espera. Es otra clave. Mencionaste antes algo técnico que pasa el viernes, la hora bruja. Exacto. El viernes 19 es vencimiento cuádruple de derivados, opciones y futuros sobre índices y acciones. Se le llama quad witching o la hora bruja cuádruple. Históricamente, estos vencimientos trimestrales pueden aumentar la volatilidad, sobre todo en la última hora de la sesión. A veces marcan puntos de inflexión a corto plazo, especialmente si el mercado viene de un movimiento fuerte, como podría ser después de la Fed. Hay que estar atentos el viernes por la tarde. Y otro factor importante, empieza el periodo de blackout para las recompras de acciones. ¿Qué significa eso? Que muchas empresas ya no pueden recomprar sus propias acciones en el mercado hasta que publiquen sus resultados trimestrales. Y las recompras son un comprador importante en el mercado. Claro, le quitan soporte al precio. Exacto. Se reduce gradualmente un comprador importante. Eso podría poner a prueba qué tan sostenible es el rally en las próximas semanas. Y seguiremos vigilando la amplitud del mercado, por supuesto. Tenemos resultados de empresas importantes esta semana. No es semana de las grandes tecnológicas, pero sí hay algunos nombres interesantes. Destacan General Mills, de alimentos, FedEx, de logística y transporte global, que es un buen termómetro económico, también Lennar, constructora de viviendas, clave para ver cómo está el sector inmobiliario, y Darden Restaurants, dueña de cadenas como Olive Garden, para medir el consumo. Los informes de FedEx y Lennar, sobre todo, van a ser muy seguidos. Perfecto. Pues ya para ir cerrando con toda esta información, ¿qué preguntas clave deberíamos tener en mente esta semana? Yo creo que hay varias preguntas importantes flotando en el aire. Primero, ¿podrá Powell, podrá la Fed, dar un mensaje que satisfaga las ganas de recortes del mercado, pero sin sonar demasiado alarmista sobre la economía o la inflación? Es un equilibrio súper difícil. Segundo, este VIX tan bajo,
¿Es confianza justificada en que todo va bien en un aterrizaje suave? ¿O es complacencia peligrosa justo antes de un evento tan importante? Buena pregunta. Tercero, ¿cómo va a jugar la combinación del quad witching del viernes y el inicio del blackout de recompras justo después de la decisión de la Fed? ¿Aumentará la volatilidad? Cuarto, si la Fed confirma que empieza a bajar tasas, ¿veremos por fin una rotación hacia otros sectores más sensibles a los intereses? ¿O la IA va a seguir siendo la reina indiscutible y se llevará todo? Cierto. ¿Y la quinta? Y quinto, ¿podrían factores externos, no sé, una sorpresa geopolítica, un dato económico que nadie espera, romper esta narrativa que ahorita está tan centrada en lo que haga o diga la Fed? Son preguntas fundamentales, sin duda. Nos dejan pensando. Y ya como reflexión final para cerrar esta exploración, ¿qué destacarías? Pues que es innegable que la semana gira en torno a la Fed. Todos estamos esperando eso. Pero quizás, solo quizás, el mercado está demasiado obsesionado con la política monetaria. Chance y está subestimando un poco la fragilidad que vimos en esas revisiones masivas de datos de empleo, ¿te acuerdas? O las tensiones geopolíticas que siguen ahí latentes. La verdadera prueba para estas valoraciones tan altas, para estos máximos, podría venir después del miércoles, cuando ya sepamos qué hizo la Fed y tengamos que evaluar si los fundamentos, si la economía real, de verdad respalda todo este optimismo que vemos hoy en el mercado. Esa es la gran duda para mí. Una perspectiva muy valiosa para no perder de vista el bosque por ver el árbol de la Fed. Excelente. Con esto cerramos nuestro análisis de hoy. Esperamos que esta exploración detallada les haya sido útil, que les sirva. Si les gustó, pues les agradecemos muchísimo que se suscriban al canal y que le den like a este contenido. Nos escuchamos en la próxima.